¿Cómo están mis amigos? Les presento hoy el tercer capítulo de mi libro de Malvino. Se llama Las junturas PN. Ya sabemos obviamente de cómo se construye el material tipo P y el material tipo N. Sabemos que el material tipo P tiene un exceso de huecos en su capa de valencia y que el material tipo N tiene un exceso de electrones en su capa de conducción. En este momento entonces vamos a mirar qué sucede cuando se unen los dos materiales, cuando tenemos dos junturas, una P y una N, y qué va a suceder con esa juntura. Entonces inicialmente pues se ve el diodo sin polarización, pues obviamente pues simplemente tenemos las cargas positivas en el lado N y las cargas negativas en el lado P. Hay una región cerca a la juntura que se llama la capa de agotamiento. ¿Por qué se llama la capa de agotamiento? Porque en esa región no vamos a tener cargas libres, dado a que no existen obviamente ni cargas positivas del lado P ni cargas negativas del lado N. Ha habido una especie de recombinación de los huecos y los electrones y ahí no existe carga libre. Aparece obviamente una barrera de potencial. Esa barrera de potencial tiene que ser vencida por la corriente cuando el diodo se polarice. Entonces en los primeros pequeños voltajes no puede haber corriente porque tiene que vencerse esa capa de agotamiento. Bien, esa barrera de potencial es de 0.7 voltios para el diodo de silicio y 0.3 voltios para el diodo de germanio. Ahí el diodo de germanio tiene una ventaja en ese sentido, y por eso el diodo de germanio es utilizado para el demodulador de los sistemas de radio. Bien, aquí estoy acomodando mi cámara. Esa barrera de potencial se puede ver afectada por la temperatura. Se establece obviamente una relación del cambio de la barrera de potencial y sabemos que va a disminuir alrededor de 2.5 milivoltios por cada grado centígrado de aumento. Entonces eso nos explica cómo cuando los semiconductores se calientan presentan algunos cambios eléctricos, y este es uno de ellos, que es la variación de la barrera de potencial. La colina de energía. Sabemos que el material tipo P y el material tipo N tienen dos niveles energéticos diferentes. El material tipo P tiene un nivel energético superior al material tipo N, ¿cierto? Cuando no se ha desarrollado la juntura, o sea, cuando los materiales no están, digámoslo así, unidos firmemente, no vamos a tener obviamente la colina de energía. Hay un cambio brusco, pero cuando se logra obviamente que los dos materiales queden bien conformados, aparece el concepto de colina de energía, que es lo que se nos presenta aquí. Entonces hay una variación gradual en el valor energético de los electrones de la capa de agotamiento, y entonces podemos ver esta colina. Esta colina nos indica esa situación. Muy bien. Cuando se polariza el diodo, entonces van a aparecer algunos efectos especiales en el comportamiento del diodo, y también depende de cómo se polarice. Tenemos la posibilidad de la polarización
directa o de avance y la polarización inversa. La polarización inversa obviamente tiene sus comportamientos y la polarización directa también tiene sus debidos comportamientos. Aquí en la polarización directa, que es la primera que vamos a analizar, esta de acá, donde el ánodo se polariza positivo y el cátodo negativo, vamos a observar que los electrones que están aquí en el lado N van a ser empujados hacia la capa de agotamiento. Cuando se supera la barrera de potencial, o sea, cuando está por encima de los 0.7 voltios para el silicio y los 0.3 voltios para el germanio, los electrones comienzan a pasar hacia la capa de agotamiento y aparece la recombinación electrón hueco. Los electrones caen y comienzan a circular por el lado P. Entonces ahí es cuando aparece la corriente en el diodo, ¿sí? De esa manera explicamos cómo funciona la polarización directa. Bien, la polarización inversa tiene un comportamiento diferente porque tenemos el ánodo con carga negativa y el cátodo con carga positiva. Aquí hay huecos y estos electrones comienzan a llenar esos huecos, ¿cierto? Y aquí hay electrones y estos electrones comienzan a viajar hacia el lado negativo. Comienza el diodo a eliminar sus cargas libres, o sea, desaparecen las cargas libres del lado P y desaparecen las cargas libres del lado N. Hay una corriente inversa transitoria debido a esa reacomodación de cargas, pero esa corriente dura un muy pequeño instante de tiempo y luego el diodo deja de conducir. Mientras esas cargas se reacomodan, el diodo tiene una pequeñísima corriente transitoria y luego deja de conducir. Aparece obviamente la corriente de fuga debido a los portadores minoritarios, pero también eso es una corriente muy pequeña. Esa corriente de fuga puede tener varias razones, pero la principal es la portadores minoritarios. También se habla de los enlaces covalentes rotos en los extremos del cristal, que es por donde pueden de pronto haber también algunas corrientes de fuga pequeña. Y debemos explicar ahora el voltaje de ruptura. Si seguimos aumentando el voltaje inverso, va a llegar un punto donde nuestro dispositivo no aguanta, no es capaz de soportar esa tensión y se destruye, y a partir de ahí nuestro diodo empieza a conducir. Bueno, para no hacer este video, este capítulo ya va a terminar. Simplemente siguen dispositivos bipolares y monopolares. Es un tema muy sencillo, o sea, los diodos de monojuntura o monojuntura no, sería de un solo material tipo P o N, que es un dispositivo especial, y los bipolares los que tienen tanto P como N. Bien, entonces ya la autoevaluación del capítulo y esos problemas para desarrollar, para evidenciar que hemos aprendido. Siguiente capítulo que vamos a ver es diodos. Dejamos así, un poquito largo el video, se me fueron casi 10 minutos, pero es un tema bastante interesante. Muchísimas gracias y hasta luego.